Les doy la bienvenida a esta nueva entrega de la Palabra del Señor. Hoy tendremos la Santa Cena o Cena del Señor, la parte 3, las 4 oposiciones teológicas. Vamos a tener la lectura bíblica y luego una palabra de oración. El capítulo que vamos a leer ahora de la Biblia está en Lucas, el capítulo 22, los versos del 15 al 19. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios». Luego tomó una copa y, habiendo dado gracias, dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que venga en el reino de Dios». Entonces tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y les dio, diciendo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22, los versos del 15 al 19. Oremos. Amado Dios, como siempre estamos aquí pidiéndole su bendición. Ahora permítanos, de alguna manera, entender a veces estas apologéticas posiciones y enmarcarnos en una motivación que, sin las discusiones propias de la teología, tener claro qué es lo que nosotros hacemos y nos motiva al estar en la cena o la Santa Cena del Señor. Se lo rogamos en Jesús. Amén y amén. ¿Qué es la Cena del Señor o Santa Cena? ¿Y cómo tomarla dignamente? ¿Cuál es la motivación correcta? La Pascua y la Cena del Señor o Santa Cena. Hasta ahora hemos dicho que la Santa Cena o Cena del Señor es para el cristiano lo que para el pueblo judío es la Pascua. La Pascua para los israelitas es el acto redentor de Dios mediante su intervención divina, al sacarlos de la esclavitud de Egipto luego de la muerte de los primogénitos, y ellos ser salvados de esta plaga mediante el sacrificio del Cordero o víctima pascual, cuya sangre, untada en los postes y en el dintel de la puerta de sus hogares, evitó que el ángel de la muerte matara al primogénito de sus familias. El relato está en Éxodo, el capítulo 12, usted lo puede leer. Jesús, en cambio, la noche antes de ir a la muerte en la cruz, celebró la última de sus cenas pascuales judías con sus apóstoles, y en ella instituyó un nuevo significado. Dijo: «Haced esto en memoria de mí». Así dice Lucas 22, 19. Con estas palabras indicaba que desde ese día se debía recordar su muerte como la del Cordero inmolado en la Pascua judía. Así que Jesús, la noche antes de ir a la muerte en la cruz, celebró la Pascua judía, pero en ella instituyó una nueva manera de hacerlo y un nuevo significado, y ordenó: «Haced esto en memoria de mí». Con estas palabras indicaba que debían recordar su muerte como la del Cordero inmolado en la Pascua judía, pero con una diferencia notable y eterna. En la Pascua judía se salvó a los primogénitos de morir. Con la de Cristo, en cambio, se alcanza el perdón de los pecados para todo ser humano que se acoja a su voluntad, y es una vez para siempre. Por eso es que Juan dijo que en la Pascua judía se recordaba y agradecía a Dios, pues en ella se salvó a los primogénitos de morir, por medio del Cordero. Él dijo: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Así es que en la de Cristo se alcanza el perdón de los pecados, por tanto la salvación de la muerte eterna, así como la liberación de la esclavitud al pecado. Pablo lo expone
Limpiaos de la vieja levadura para que seáis una nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado. 1 Corintios 5:7. El significado es claro. Los creyentes debían, al celebrar la cena, recordar y agradecer que Jesucristo se ofreció como el Cordero Pascual, Cordero perfecto, sin mancha ni pecado, que puede salvar a todo aquel que se acoja a su sacrificio, y deja instituyendo un nuevo simbolismo a través del pan y el vino. Dijo: haced esto en memoria de mí. Y Pablo lo corrobora en 1 Corintios 11:26 y dice: todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Así es que veamos algunas de las posiciones teológicas referente a esto. Bueno, hay posiciones apologéticas teológicas referentes a darle al pan y al vino ciertas interpretaciones espirituales más allá de un solo recordatorio. El significado simbólico y recordatorio es claro y evidente. Sin embargo, los teólogos mantienen la apologética sobre las implicaciones espirituales en el creyente cuando toma la Santa Cena o Cena del Señor. Se han vertido muchas teorías teológicas al respecto. Hoy veremos 4 de ellas, que si bien no son las únicas, son las más sobresalientes adoptadas en el mundo cristiano. Estas posiciones giran en relación a interpretar el significado de la frase: esto o este es mi cuerpo y esto o esta es mi sangre. Veamos la primera, una de las más conocidas en nuestro medio latinoamericano: la transubstanciación. Esta es la posición católica romana. El catolicismo romano sostiene el dogma de la transubstanciación o cambio de sustancia. Afirman que Dios, de alguna manera milagrosa, está presente en el pan y el vino, con su verdadera carne y su verdadera sangre, en esencia y naturaleza. Es más, indican que con las palabras de consagración del obispo o sacerdote, Dios hace el milagro de la transubstanciación. El pan se convierte en la verdadera carne de Jesús y el vino en la verdadera sangre. Y que esta conversión se opera con la plegaria eucarística de la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo. Ellos manifiestan, comillas, que bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Dicha presencia eucarística se mantiene mientras subsistan las especies eucarísticas. Cierro comillas. Esto está citado del Concilio de Trento de la sesión 13, Canon 4, que fue predicha o aprobada en 1215 después de Cristo, y luego fue aprobada en los concilios de Trento mismo entre los años 1545 y 1563, y así se lo cita en el Catecismo Católico Romano en la página 283. A la pregunta: ¿cómo esto es posible? Ellos apelan que este cambio se aplica mediante la abducción. ¿Qué es la abducción? Es un tipo de razonamiento descriptivo de un hecho o aseveración sorprendente que no tiene una explicación conocida, pero que ofrece una hipótesis que podría explicar las posibles razones o motivos del hecho. La hipótesis ofrece conjeturas que a primera vista es la mejor explicación probable. Los razonamientos abductivos son silogismos en donde las premisas solo brindan cierto grado de probabilidad a la conclusión. El silogismo es de origen griego. Es una forma de razonamiento deductivo
que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. Y las premisas son afirmaciones o ideas que se dan como ciertas y que sirven de base a un razonamiento. De este modo, la aducción es la operación lógica por la que surgen hipótesis novedosas. La aplicación teológica católica romana es la siguiente. La abducción de la transubstanciación significa que Cristo es partícipe en el sacramento sin dejar el cielo y está presente en múltiples lugares. Para que esto se manifieste, dicen ellos, es necesario la fe. Y solo por la fe se puede entender literalmente la frase «este es mi cuerpo». Esta sería la premisa. Ellos citan 1 Corintios capítulo 11, el verso 24. Dicen, si no tenemos fe, entonces la respuesta a la pregunta de ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Es simple y directa. Jesús no puede. Pero el razonamiento es que si Jesús es quien dice ser, si Él es el Señor, el Hijo de Dios, Salvador, entonces, dicen ellos, abro aquí comillas, debemos como cristianos creer que las palabras de Jesús en la Escritura son lo que dice. Y citan Juan capítulo 6, versos 52 y 53. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Esta explicación está tomada de Ludwig Otto en 1952 en Los Fundamentos de los Dogmas Católicos, página 379. Así que, para el católico romano, al tomar el pan y el vino, están tomando la verdadera sangre y el verdadero cuerpo de Cristo, el cual toma posesión de los elementos cambiando la sustancia. Es el dogma de la transubstanciación. Vamos a la segunda. Es la consubstanciación. Esta es la posición llamada luterana. Se la conoce como luterana porque Lutero la defendió. Sin embargo, esta posición fue presentada por el teólogo francés Berengario de Tours entre el año 1000 y el 1088 que vivió. La consubstanciación es la doctrina teológica que sostiene que en los elementos de pan y vino coexisten las sustancias del cuerpo y la sangre de Cristo con las del pan y el vino. Es decir, esta doctrina considera que en el pan y el vino se encuentran de forma real Cristo en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, pero existiendo a la vez el vino y el pan. Por lo tanto, no se trata de un cambio de sustancia, sino de una coexistencia. Esta doctrina fue defendida en los siglos XIV y XV por los Lollardos y luego por Martín Lutero. Es decir, consubstanciación significaría que una substancia está al lado de la otra sin perder su sustancia real. Wayne Grudem, al defender esta posición, explica que un ejemplo que ilustra este punto de vista luterano es que el cuerpo de Cristo está presente en el pan, como el agua puede estar presente en una esponja. El agua no es la esponja, sino presente con la esponja. Sin embargo, los luteranos que asumen esta posición rara vez utilizan el término consubstanciación y son más propensos a usar la frase la presencia real para describir su creencia de que los elementos del pan y el vino son realmente el cuerpo y sangre de Cristo. Al respecto, la Confesión de Augsburgo de 1530, escrita por Philipp Melanchthon, dice en el artículo 10, respecto a la cena del Señor, se enseña que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo están realmente presentes en la cena bajo las especies de pan y vino, y que se distribuyen y reciben allí. Por lo tanto, se rechaza toda enseñanza contraria. Cierre comillas. Melanchthon
está en la página 1530 de la Confesión de Augsburgo, en el artículo 10, la Santa Cena, y pues se la conoce como la Confesión de Augsburgo. Para la posición luterana, el pan es el verdadero cuerpo de Cristo. Por eso emplean la palabra verdadero, incluida durante la administración del pan y el vino. Al darlo a los participantes dicen: tomad, comed, este es el verdadero cuerpo del Señor Jesucristo. Aclarando que aunque los creyentes comen literalmente el cuerpo de Cristo, su cuerpo se mantiene intacto en el cielo. Para ellos, la evidencia de la presencia literal de Cristo en el sacramento de la Santa Cena está en las palabras del Señor Jesús: esto es mi cuerpo. Todo esto está citado de David P.S. Armstrong en 2007 y por supuesto por muchos más teólogos de este tipo de defensa. La tercera es la presencia espiritual de Cristo. Esta es la posición reformada calvinista. Esta posición es defendida por los reformadores del siglo XV y XVI, alineados a Juan Calvino. Para ellos, en la Santa Cena, Cristo hace una presencia real, pero espiritual. Esta posición se enseña en las confesiones reformadas, como la Confesión de Fe de Westminster en 1648 y el Catecismo de Westminster de 1648. Esta posición es la asumida por Juan Calvino y la llamaba la presencia espiritual real de Cristo, y la aplica de la siguiente manera, abro comillas: al igual que el pan alimenta nuestro cuerpo, el cuerpo de Cristo alimenta nuestras almas. La carne de Cristo entra en nosotros para ser nuestro alimento. Tomado de Calvinismo del Instituto Cristiano y Religiones, está en el capítulo 4, y de John T. McNeil de Filadelfia, en lo que se llama Westminster 1960. Sin embargo, Calvino rechazó la idea de que Cristo tuviese que dejar el trono para estar presente, literalmente en la Santa Cena. Él manifestó, abro comillas, la forma en la que Él, hablando de Cristo, mismo se nos da es por el poder secreto del Espíritu Santo, un poder que es capaz no solo de juntar, sino también de unir las cosas que están separadas por la distancia. Por tanto, la presencia real de Cristo no debe ser interpretada materialmente, sino espiritualmente. Por supuesto, está tomado del libro de la primera epístola, de los comentarios a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, de Grand Rabbi Sherman de 1960. Está en la página 247. Así que, para el movimiento reformado calvinista, Cristo está realmente presente en los elementos, pero de una manera espiritual, y alimenta nuestro ser por medio del Espíritu Santo al tomar los elementos de la cena, pan y vino. Vamos a una cuarta. La conmemoración simbólica es la posición reformada bautista. Esta posición es defendida por los reformadores del siglo XV y XVI, pero que estaban alineados a Ulrich Zwingli, a Ulrico Zwinglio, reformador protestante suizo del siglo XVI, y asumida por el movimiento bautista. Zwinglio estaba en total desacuerdo con Martín Lutero y Juan Calvino en cuanto al significado de la Santa Cena o Cena del Señor. Los bautistas manifiestan, abro comillas, la Cena del Señor es un acto simbólico de obediencia por el cual los miembros de la Iglesia, al participar del pan y del fruto de la vid, conmemoran la muerte del Redentor y anuncia su segunda venida. Tomado de Fe y Mensajes Bautistas 2000, de noviembre 14 del 2012. Y con respecto a 1 Corintios 11, del 23 al 26, Ruls Moore, uno de sus teólogos, dice que, abro comillas, el apóstol Pablo no tiene la intención de enseñar que los elementos físicamente se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. En contraste, parece que el Nuevo Testamento, Mateo 28:20, enseña que Cristo está siempre presente con su pueblo. Y cierro ahí comillas,
Luego abro comillas, agrega, a diferencia de otras tradiciones, para nosotros los bautistas, al participar de la Santa Cena, el comer el pan y beber la copa, ya no son sacrificios, precisamente porque no es posible repetir el sacrificio infinito de Jesús. La Santa Cena es comunión, conmemoración y proclamación, cierro comillas, tomado de D.M. Armstrong del año 2007 en muchos de sus libros como El Señor y su venida, y también de Grand Rapids, Soderbandswilgo, 1526. Luego que hemos visto estas 4 posiciones, para nosotros la pregunta es, ¿cuál sería la motivación correcta? Que comemos el verdadero cuerpo, espiritualmente, verdaderamente, etcétera, etcétera. Independientemente de la discusión teológica, encontramos claramente que Jesús de una manera categórica manifestó que, al tomar estos elementos y servirlos, recordemos su sacrificio y lo anunciemos a toda la humanidad. Dice Lucas, entonces tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y Pablo lo corrobora indicando, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Primera de Corintios 11:26. De una manera clara y evidente se desprende que los elementos pan y vino fueron instituidos por Jesús para que recordáramos su muerte expiatoria y que de una manera visible estos elementos nos recuerden la redención provista por Dios para el ser humano mediante su muerte y derramamiento de su sangre como pago por nuestros pecados. Así que usted y yo, cuando participamos de la Cena del Señor, no es para ser más santos, ni para recibir poder, sino porque cumplimos con su mandato de que al hacerlo, recordamos y conmemoramos la muerte vicaria de Cristo en la cruz, mediante la cual nosotros somos libres y salvos por la fe. Es una forma de agradecer y regocijarnos recordándonos que por Cristo somos salvos y que debemos anunciar este mensaje a toda criatura. Estimo que esta debe ser nuestra motivación. Ahora, ¿cómo debo hacerlo? La Escritura dice que debemos hacerlo dignamente. En 1 Corintios el capítulo 11 dice, de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. 1 Corintios 11, 27, 28. Ahora, nadie es digno de alcanzar la salvación y formar parte de la familia de Dios. Es Cristo mismo que nos hace dignos al perdonar nuestros pecados a costa de su sangre derramada en la cruz. Así que, solo Cristo nos da la dignidad necesaria. Por ello, al llegar a la cena del Señor, y realmente constantemente, debemos estarnos examinándonos a nosotros mismos, confesar nuestros pecados y arrepentirnos para que Cristo nos dignifique o nos ponga el traje de dignidad. Querer hacerlo porque nos creemos limpios mediante obras o cumplimiento de mandatos o rituales es tomar una posición legalista. Nadie es digno ante Dios por obras, mandamientos, rituales, dinero, etc. Solo por la fe en su nombre es que su muerte y sangre nos limpia de pecado y nos da la dignidad de estar en su reino. Concluyamos. Jesús ordenó que usemos estos 2 elementos visibles para que, al verlos, sentirlos y gustarlos, traigamos a la memoria que hemos sido comprados a gran precio y nuestra fe se fortalezca. Así que, al participar de la Santa Cena o Cena del Señor, con los elementos visibles de pan y vino, recordamos su gran amor al morir por nosotros y expresamos nuestra unión con Él y con su cuerpo visible, la Iglesia. Por ello, debemos hacerlo con reverencia,
amor y compromiso de cumplir con su mandato de ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. A veces usted y yo nos olvidamos de esta comisión. Y claro, cuando participamos de la Cena del Señor o la Santa Cena, inmediatamente debe recordarnos que este mandato, esta premisa de ir y predicar el Evangelio, está vigente y que debemos hacerlo constantemente. Así es que la motivación correcta es que Él murió por nuestros pecados, debemos agradecerlo, a la vez que recordarnos que debemos cumplir una misión en todo el mundo. Ahora oremos. Gracias, Señor, por su palabra. En realidad, independientemente de las interpretaciones que se puedan dar sobre esto o nosotros lo que debemos hacer es lo que Jesús dijo. Cada vez que coman este pan y beban esta copa, recuerden y anuncien el Evangelio. Y es así como debemos hacerlo. Así es que, Padre, de ahora en adelante, permítanos tener esto presente en nuestra mente y corazón para cumplir con su comisión y honrarlo y glorificarlo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos veremos pronto. Hasta entonces, que Dios les bendiga.